Muchas gracias. Estamos conversando con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. Roberto, la pregunta en el cierre del bloque anterior es, ¿debemos ir teniendo ya un plan que nos permita el retiro del ejército de las calles en los temas de seguridad, de combate al narcotráfico? Puede no ser en este momento, pero se visualiza una estrategia en este sentido. Hay una voz internacional cada vez más insistente en este tema. Hay violaciones aisladas o no por parte de miembros del ejército contra civiles, contra ciudadanos. ¿Cuál es tu postura personal y cuál es la visión del gobierno mexicano sobre el tema? Yo lo que podría comentar es, número uno, lo que ha dicho el general secretario, que nadie tiene más esperanza en que eso suceda pronto que el propio ejército. Número dos, que en algunas de las zonas que tienen todavía niveles importantes de violencia, la exigencia de la comunidad, la exigencia de la gente, y por ello los compromisos muchas veces de los políticos locales, nacionales, en esos lugares es el ejército o la marina se quedará en tal ciudad, en determinada región, porque saben que hay una expectativa de la gente para que se mantenga. Sí, porque la gente está acostumbrada a que los policías sean corruptos, sean incompetentes, que los civiles sean incompetentes. Y tercer punto, me parece que regionalmente, que localmente, lo que empezamos a ver son esas rutas de salida. Mira, por ejemplo, Juárez. Roberto Juárez fue hace algunos años el segundo lugar más violento del mundo. Sí. En Juárez sucedían 5,000 homicidios en un año, hoy suceden 200 y tantos homicidios en el último año. Me parece que Juárez fue capaz de recomponer las cosas y la presencia que se tiene hoy de corporaciones federales, no solamente el ejército, es muchísimo menor, y me parece que hay otros lugares en el país donde comenzamos a ver cambios importantes en las condiciones de violencia y de inseguridad, y en esa medida el tema puede resolverse con las corporaciones civiles. Deja pasar otro tema. Una de tus tareas es la atención a las víctimas de la violencia. ¿Nos puedes ilustrar brevemente cómo va a operar esto? Hay una legislación nueva que mucha gente piensa que representa una complejidad financiera y operativa muy singular. ¿Qué es lo que estás haciendo en la materia? Hay una legislación nueva porque hay instituciones para atender a las víctimas que tienen que ver con leyes que se aprobaron y que se promulgaron en esta administración. La ley de atención a víctimas, hay una comisión ejecutiva que está trabajando y está en proceso un par de leyes que son fundamentales. Una que tiene que ver con localización y con desapariciones. Uno de los temas más duros con respecto a víctimas es el tema de familiares de desaparecidos. Se reformó el artículo 73 y estamos en este momento en la etapa final para su promulgación de la Constitución y tendremos 180 días para que se legisle en dos materias, el de localización y desapariciones y en materia de tortura, que es otro tema también en el que reconocemos que tenemos déficit que estamos obligados a resolver, y esto implica un esquema de atención a las víctimas mucho más preciso, mucho más eficaz. Tienes a tu cargo el mecanismo para protección de defensores de derechos humanos y de periodistas, que en la percepción de muchos observadores, y ahí me incluyo, ha sido un desastre. Particularmente en el caso de los periodistas, hay situaciones como las de Veracruz, que es una acumulación impresionante de agresiones contra periodistas. El mecanismo parecería dominado por egos de los propios periodistas que participan, no encuentran la forma, es una réplica desde el punto de vista de muchos de nosotros de lo que hace Colombia, una réplica mala, ¿no? ¿Cuál es tu percepción y hacia dónde se tiene que caminar en ese sentido? El mecanismo ha tenido dificultades. Yo tengo apenas un mes y medio, 2 reuniones de la Junta de Gobierno. Me parece que hemos podido corregir algunas de las deficiencias más importantes. Estamos trabajando con Freedom House desde hace ya algunos meses, con un grupo que efectivamente trabajó en Colombia y que nos puede decir lo mejor de lo que se hizo en Colombia y también lo que no se hizo bien en Colombia. Y yo estoy convencido que el mecanismo nos va a ayudar de manera muy pronta a garantizar que esa es nuestra obligación, la protección de defensores y de periodistas, y particularmente en el caso de Veracruz hemos revisado el asunto con el gobierno local. La titular de el mecanismo de protección en Veracruz estuvo con nosotros en la última Junta de Gobierno y estamos ya trabajando no solamente para garantizar la atención de un periodista en particular, porque así no nos daríamos abasto nunca, sino de revisar las condiciones
regionales para garantizar que seamos capaces de cambiarlas y, en consecuencia, realmente proteger a los periodistas. Una parte muy importante tiene que ver con la judicialización de los casos, con abatir la impunidad. Particularmente en el caso de Veracruz nos parece que ese es el reto, porque cuando una autoridad local nos dice que determinada persona en realidad no era periodista, lo que nosotros exigimos es, pues sí, entonces resuelve judicialmente este asunto, investiga qué fue lo que pasó y sanciona a los responsables, y estamos en esa tarea. Estamos en la tarea de eficientar el mecanismo. Es una de las instrucciones que recibí del secretario de Gobernación cuando llegué a la subsecretaría, para que funcione realmente bien, para que todos los que se protegen sean defensores y periodistas que tengan efectivamente riesgo, pero sobre todo para que a partir de ello seamos capaces en los lugares que tienen mayor riesgo de en una forma preventiva cambiar las condiciones. Estamos terminando, Roberto. Yo te pediría que usáramos un minuto para un balance tuyo, que nos diera un mensaje, digamos, a los ciudadanos de por qué tenemos que creer que hay un compromiso mayor por parte del gobierno del presidente Peña Nieto en este tema. Porque hay un compromiso, porque el presidente lo ha planteado de manera prioritaria, porque se han hecho cambios que resultarán fundamentales. Uno es el nuevo sistema de justicia penal y la decisión del presidente de no posponer su aplicación. Cambios que van, en este caso, por ejemplo, a eliminar la validez de las pruebas que se presentan bajo tortura, porque hay un convencimiento de que hoy el mundo se rige a partir de derechos humanos, y lo que yo puedo decir es que porque la instrucción que yo tengo del secretario y del presidente es para poner a los derechos humanos en la prioridad número 1 en nuestro país. Roberto Campa Ciprián, te aprecio mucho tu presencia en la Silla Rota. Al contrario, Roberto. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.